Si alguna vez caminaste frente a un edificio imponente en el centro de Monterrey, tal vez pisaste el legado de un hombre cuya huella no se ve, pero se siente en cada ladrillo. Eduardo Salazar, un nombre que no aparece en las placas doradas, pero que ha sido el pilar invisible detrás de decenas de obras durante más de 30 años. 61 años. Cuerpo firme, mirada afilada y una voz profunda que parece haber enfrentado 1000 tormentas en obra. Eduardo no era solo un obrero más. Era la historia viva de Línea Dorada, una de las constructoras más importantes del norte de México. Desde que empezó como supervisor en 1995, fue escalando hasta ocupar una posición intocable, gerente de operaciones en campo. No buscaba medallas ni portadas en revistas, pero donde él supervisaba no había accidentes ni colapsos, solo precisión, disciplina y honor. Era el primero en llegar a la obra y el último en salir. Revisaba cada junta, cada columna, documentaba cada fallo, asegurando que todo se hiciera conforme al diseño y con seguridad absoluta. No improvisaba. Eduardo creía en los procedimientos, estrictos, detallados, inquebrantables. Algunos lo llamaban terco, otros el muro de piedra de la vieja escuela. Pero esa terquedad había salvado más vidas de las que él mismo podría contar y mantenía el nombre de Línea Dorada limpio ante los desafíos del mundo de la construcción. 30 años de servicio, 30 años sin mancha. Pero cuando los vientos cambiaron y la nueva generación llegó con algoritmos, software y modelos de optimización, Eduardo empezó a sentir cómo el suelo bajo sus botas comenzaba a crujir, y una tormenta silenciosa se preparaba para arrastrarlo lejos del mundo que él mismo ayudó a construir. Dicen que cuando llega la tormenta no toca la puerta, entra como si quisiera tragarse la casa entera. Para Eduardo Salazar esa tormenta tenía nombre, Carlos Mendoza, joven, elegante y salido de un mundo completamente distinto, la tecnología. Carlos, con apenas 38 años, venía de ser director operativo en una startup de software en Guadalajara. No sabía nada de concreto, acero ni de procesos constructivos, y sin embargo fue nombrado CO de Línea Dorada. La noticia se esparció como fuego en campo seco, y los murmullos empezaron a rondar cada rincón de las obras. Vestido impecablemente, con zapatos que relucían como espejos y una mirada más segura que humilde, Carlos entró a la sala de juntas como si fuera un comandante moderno. No saludó a nadie por más de 3 segundos. Ignoró las miradas incómodas de los veteranos. Traía bajo el brazo gráficas de costos y presentaciones sobre optimización operativa, llenas de términos de startups, pero sin una sola palabra sobre seguridad en obra. Eduardo guardaba silencio. Observaba. Bajo la luz blanca del techo parecía una escultura de piedra, vieja pero firme, en medio del oleaje joven y acelerado que amenazaba con arrasar todo. Carlos hablaba sin parar sobre IA para monitoreo, sensores inteligentes y reducción de personal en campo para elevar el rendimiento. Estamos manteniendo demasiados modelos obsoletos, declaró Carlos. Los procesos de verificación múltiples solo atrasan los cronogramas. Necesitamos ser más ágiles, más simples, más eficientes. Un aplauso seco resonó en la sala, salido del nuevo equipo de gerentes jóvenes que Carlos había traído consigo. Todos vestían camisas blancas, relojes inteligentes y hablaban con palabras como agilidad, rendimiento, automatización. Para ellos, Eduardo era solo un símbolo del pasado que estorbaba. Pero Eduardo no reaccionó. No debatió. Solo sacó su libreta vieja con hojas amarillentas por el tiempo y escribió una línea breve. Comienza la cuenta regresiva. Para él, Carlos no era el primero en querer cambiarlo todo, pero había algo en esa mirada fría y sonrisa calculadora que le advirtió. Esta vez no era solo una reforma, era una purga. Hay momentos que hacen sentir a un hombre como una hoja arrugada, lista para ser tirada cuando ya no sirve. Para Eduardo Salazar, ese momento llegó una tarde gris de octubre, cuando lo citaron a la sala de juntas del 3er piso, un lugar sin ventanas, sin escapatoria. Sobre la mesa, un vaso de agua aún tibio. Del otro lado, Carlos Mendoza y 2 personas del Departamento de Recursos Humanos. No hubo introducción, ni rodeos. Solo una frase, corta y afilada como cuchillo de cocina. Eduardo, agradecemos tus más de 30 años de servicio, pero la empresa está cambiando de rumbo. Tu puesto será eliminado con efecto inmediato. Un latido perdido. El tic-tac del reloj fue lo único que se oyó. Eduardo no dijo nada. Solo miró a Carlos, el mismo que apenas la semana pasada lo había llamado el alma de las obras
y que ahora lo miraba con indiferencia, como si nunca hubiera existido. «Tenemos preparado un paquete de salida generoso», añadió la mujer de recursos humanos, empujando hacia él un folder grueso de cuero negro. Eduardo lo abrió con calma. Vio las condiciones. 3 meses de salario, asesoría profesional, incluso la invitación a ser consultor externo. Todo sonaba bien, todo, menos la pregunta que nadie hizo. ¿Quería él marcharse? Se sintió como una máquina vieja desconectada del sistema. 30 años. Días bajo la lluvia revisando cimentaciones, noches sin dormir por planos de última hora, momentos en los que evitó derrumbes con decisiones a tiempo. Todo eso, ahora resumido en unas hojas y una firma. Eduardo se levantó, tomó el folder, no saludó a nadie ni miró atrás. En el ascensor, escuchó risas provenientes del área de los nuevos ingenieros jóvenes. Y entendió. Su tiempo había sido oficialmente sellado con la etiqueta de caducado. Hay verdades que no se pueden decir en voz alta, solo se escriben, por si algún día los débiles necesitan pruebas para resistir. Eduardo Salazar lo supo desde hace años y se preparó. En una habitación pequeña detrás del garaje, bajo el techo viejo de su casa en Iztapalapa, había un archivo de metal oxidado. Ahí guardaba su legado silencioso, un expediente grueso, ordenado con precisión por año, por proyecto y por nivel de peligro. Cada hoja era una herida que él había presenciado, desde el retiro de varilla en cimientos durante las lluvias de 2013 hasta el uso de materiales baratos en proyectos de vivienda al norte de la ciudad. Eduardo lo denunció, pero sus quejas solo obtuvieron miradas frías y una frase repetida: «No compliques las cosas». Con Carlos Mendoza en el poder, todo fue aún más descarado. Los procedimientos de seguridad que Eduardo diseñó fueron reducidos sin piedad. Las obras iniciaban sin permisos. Las juntas ya no hablaban de calidad, sino de costos y tiempos. Eduardo, en lugar de enfrentarse de frente, optó por documentar en silencio. Tomó fotos, guardó correos, respaldó planos originales y comparó con los modificados. No era un hombre vengativo, pero sabía, si la verdad no se conserva, nadie la creerá cuando se necesite. Hubo noches en que miraba el expediente preguntándose, ¿para qué guardo esto? ¿Por venganza? Pero no había odio en su corazón, solo pesar, por los obreros que sudaron en estructuras inseguras, por las familias que vivirían sobre cimientos incompletos. Sabía que un día esas hojas serían pruebas, no para él, sino para la justicia. No todos reconocen el momento exacto en que un lugar deja de sentirse como hogar. Pero Eduardo Salazar, sí. Para él no fue un trueno repentino, sino una suma de gestos vacíos, sonrisas falsas y miradas que evitaban la suya. Antes de la llegada de Carlos Mendoza, la empresa Línea Dorada vivía lo que Eduardo llamaba la época del honor y la disciplina. Bajo el mando de don Ernesto Valdés, un hombre duro, serio, pero que siempre priorizaba la seguridad, la empresa creció ladrillo por ladrillo con cimientos firmes. Valdés podía enojarse por los retrasos, pero también era capaz de cerrar todo un proyecto si había dudas sobre la calidad. Pero los años pasaron y el mundo cambió. Cuando la economía empezó a moverse más rápido, Valdés también cambió. La ambición se coló por las juntas directivas. Grandes contratos con inversionistas extranjeros comenzaron a dictar el ritmo. Mientras entreguemos resultados, todo se puede negociar. Esa frase se volvió frecuente en las reuniones. Al principio Eduardo pensó que eran solo ajustes temporales, pero pronto vio cómo se torcían principios y nunca volvieron a enderezarse. Las obras arrancaban sin permisos. Contratistas que antes él rechazaba por no cumplir con los estándares, ahora eran bienvenidos con alfombra roja. Anticuado, empezaron a llamarlo, no con palabras, sino con actitudes. El desdén en los pasillos, las manos que no aceptaban sus reportes de seguridad. Eduardo Salazar, quien fue visto como la columna vertebral de la obra, ahora era solo una sombra extraviada en su propio lugar. La sala de juntas que antes compartía con ingenieros veteranos, ahora era ocupada por jóvenes que hablaban de optimización, estrategias de crecimiento y KPIs en inglés. Él callaba, pero sus ojos lo veían todo. La empresa cambió, pero él no. Eduardo seguía creyendo que los cimientos deben ser firmes, aunque nadie los vea. Sabía que cuando la base ética de una empresa se erosiona, el colapso es solo cuestión de tiempo. Y aunque lo hubieran marginado, él seguiría documentando cada grieta. Hay revoluciones que no hacen ruido, que no traen humo ni pancartas, pero cambian todo.
con solo cambiar a las personas en la sala. Para Eduardo esa revolución fue fría, como un veredicto escrito antes de tener juicio. Carlos Mendoza, el joven ejecutivo venido del mundo tech, no llegó solo. Trajo consigo un escuadrón de jóvenes promesas, con currículums llenos de palabras como estrategia digital, data analytics y optimización de procesos. Pero lo que más les faltaba, Eduardo lo tenía de sobra: experiencia real en construcción. Carlos no ocultó su intención. En la primera reunión presentó su plan de modernización del área operativa, abandonar el modelo centralizado y adoptar uno de supervisión distribuida, donde cada zona tendría su propio líder y las decisiones se tomarían con base en datos remotos. Cada supervisor contará con una tablet y software de inspección. Ya no necesitaremos a alguien como el señor Eduardo revisando cimiento por cimiento, dijo Carlos, sin despegar la mirada de la pantalla de proyección. Silencio absoluto. Eduardo observó a su alrededor, rostros jóvenes, ojos bajados, nadie objetaba, nadie lo miraba. Aquellos que él había formado ahora tomaban apuntes sin levantar la vista. En menos de 3 meses los nuevos supervisores digitales estaban por toda la obra. Usaban lentes oscuros, audífonos Bluetooth y revisaban gráficas en lugar de mirar los pilares de concreto. Algunos ni siquiera sabían distinguir entre una varilla de acero y una viga de soporte. Eduardo trató de ayudarles, enseñarles cómo medir la inclinación de un pilar, cómo verificar la estructura interna del acero, pero sus palabras volaban con el viento. «El software ya lo hace, señor», respondió uno con una sonrisa forzada. Poco a poco dejaron de invitarlo a las reuniones. Sus reportes eran ignorados. La nueva asistente de Carlos incluso fue directa. «Hemos transferido su rol al equipo digital. Ahora solo necesitamos que gestione los archivos históricos». De ser el gerente de operaciones en campo, Eduardo fue degradado a encargado de archivo, una forma elegante de decirle que estaba fuera. Pero él sabía que las obras no se construyen con presentaciones en PowerPoint ni con apps. Se construyen con ojos reales, oídos atentos y el corazón de quien ha vivido una vida entera entre cemento y acero. No hubo redoble de tambores ni comunicado oficial. Ese día fatídico comenzó con un correo frío. Favor de presentarse en la sala B a las 9 a.m. Carlos ya estaba sentado. A su lado su nueva asistente, una joven rubia, no mayor de 30, tecleaba sin pausa. Nadie volteó a verlo al entrar. Nadie le ofreció asiento. Nadie preguntó si quería café o agua. «Eduardo», comenzó Carlos con voz plana, «la empresa está en proceso de reestructuración profunda. Tras revisar los puestos, hemos decidido terminar su contrato de forma inmediata». Se quedó inmóvil. No por sorpresa, ya lo había presentido, sino por la manera. 30 años entregados a línea dorada, 30 años respirando polvo de cemento, ahora despachados en menos de 3 minutos. «Le ofreceremos un paquete de liquidación muy competitivo», continuó Carlos, deslizando un folder hacia él, «y la oportunidad de colaborar como consultor externo con honorarios atractivos si desea seguir vinculado con nosotros». «¿Consultor externo?» Eduardo leyó las letras pequeñas. Honorarios por asesoría, condición, no divulgar información interna bajo ninguna circunstancia. Una manera elegante de callarlo, un contrato de silencio disfrazado de oportunidad, una invitación a abandonar el barco sin hacer ruido. No firmó, no tomó el folder, no dijo más que una frase antes de salir de esa sala helada. La lealtad no se compra con dinero, y el silencio no es el legado que pienso dejar. De regreso a casa, no lloró, pero algo dentro de él murió. No su carrera, sino su fe en lo que alguna vez llamó ética profesional. Esa noche abrió su viejo maletín de cuero y sacó el grueso expediente que había conservado durante años. Página por página, reportes, correos, advertencias, todo estaba ahí. Pruebas de lo que intentó detener, pero nadie quiso escuchar. En los días oscuros, lo más valioso no es el dinero, sino un nombre en quien aún se puede confiar. Para Eduardo, ese nombre era Gloria Martínez. La oficina de Gloria seguía igual, ordenada, pulcra, con ese leve aroma a café tostado. Eduardo empujó la puerta y entró como un hombre que acababa de sobrevivir a una tormenta. Gloria alzó la vista y abrió los ojos con sorpresa. «Eduardo, Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Sin rodeos, Eduardo puso su viejo maletín sobre el escritorio, lo abrió y sacó un grueso expediente. Cada documento perfectamente ordenado, por año, por proyecto, por tipo de infracción. «Gloria», dijo con voz grave, «necesito que veas esto.
No se trata solo de errores, es un sistema. Gloria tomó los papeles uno a uno. Su mirada se tensaba con cada hoja. Obras sin permisos, pruebas de presión sobre empleados para evitar inspecciones, contratos de materiales de baja calidad, decenas de proyectos con irregularidades durante casi una década. «Santo cielo», murmuró Gloria. «¿Por qué guardaste todo esto?» Eduardo suspiró. «Porque siempre pensé que algún día la justicia los necesitaría». Ella lo miró, ya no como colega, sino como alguien que acaba de recibir una bomba que está a punto de explotar. «Confío en ti, Eduardo. Siempre lo he hecho. Pero, ¿sabes a quiénes podrías estar tocando con esto? Don Ernesto, Carlos, incluso el Consejo de la Ciudad firmó varios de estos proyectos». Eduardo asintió. «Precisamente por eso solo te lo di a ti. Eres la única en quien confío». Gloria tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Ana, cancela todas mis reuniones de la mañana. Necesito tiempo completo para esto». Volteó hacia Eduardo. «Voy a formar un grupo interno de revisión. Pero si todo es cierto, no estamos hablando solo de violaciones. Estamos hablando de crimen organizado». Eduardo sonrió levemente. Por primera vez en semanas no se sintió solo. Hay secretos que al salir a la luz sacuden cimientos enteros. Eduardo y Gloria no imaginaron que estaban parados sobre un volcán a punto de estallar. Después de 2 días revisando minuciosamente los cientos de documentos que Eduardo entregó, Gloria y su equipo comenzaron a ver un patrón claro. Línea Dorada no solo infringía la ley, había convertido la ilegalidad en estrategia de negocio. Algunos proyectos fueron construidos incluso antes de obtener permisos. Muchas obras fueron ampliadas sin autorización ni planos actualizados. Peor aún, múltiples reportes de calidad de materiales estaban firmados falsamente o alterados. Miguel, uno de los técnicos, exclamó: «Licenciada, varios de estos permisos están firmados por funcionarios del municipio, pero tienen fecha posterior al inicio de obra». Gloria sintió, su expresión se endureció. No solo mienten, tienen respaldo dentro del gobierno. Eduardo permanecía en silencio, sentado en una esquina. Parte de él quería apartarse, dejar que todo quedara en el olvido. Pero recordaba los ojos del obrero que cayó del andamio, los gritos de las madres viviendo en edificios cuarteados, y no podía alejarse. Gloria habló con firmeza ante su equipo. «Ya no hay vuelta atrás. Desde ahora todos los proyectos vinculados con Línea Dorada serán auditados. Cada cimiento, cada columna, cada ladrillo». Un joven ingeniero preguntó en voz baja: «¿Está segura? Si esto se filtra, podríamos meternos en problemas». Gloria miró a Eduardo y luego al equipo. «No tengo miedo. Y Eduardo tampoco. Esto no es personal, es por la seguridad de toda la comunidad». Ese mismo día se formaron 3 equipos de inspección. Fueron enviados a los proyectos más grandes de Línea Dorada, con cámaras, herramientas de prueba y archivos comparativos. Sin previo aviso, sin oportunidad para encubrir nada. En pocas horas, la verdad comenzó a salir a la luz. Concreto mal mezclado, sistemas de impermeabilización deficientes, columnas con varilla oxidada. Aunque Gloria se preparó para lo peor, se le heló la sangre. Al ver un video que mostraba el concreto resquebrajado a solo 3 meses de haberse vertido, Eduardo apretó los puños. Fue por cosas así que no pude salvar a un joven albañil llamado Luis el año pasado. Las primeras pruebas fueron archivadas, escaneadas y enviadas al centro. Gloria firmó la suspensión inmediata de 2 obras críticas y notificó a la inspección urbana. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Nadie les dio poder, nadie les pidió intervenir. Pero cuando la verdad es tan clara, Eduardo y Gloria supieron que si ellos no lo hacían, nadie más lo haría. Gloria colocó los expedientes frente a Eduardo. «No vamos a seleccionar. Cada obra de Línea Dorada en el último año, desde viviendas sociales hasta torres empresariales, será revisada. Ni un ladrillo sin inspección». Eduardo asintió. «No es por venganza, es para evitar una tragedia». Con su equipo, armaron un listado de 23 proyectos actuales o recién finalizados por Línea Dorada. Clasificaron por zona y priorizaron revisar cimientos, columnas, sistemas eléctricos y de agua, todo lo que pusiera en riesgo vidas humanas. Aunque ya no era empleado oficial, Eduardo asistía a cada junta técnica como consultor. Señalaba errores que nadie más detectaba. Concreto mal mezclado, acero mal colocado, incluso olores anómalos en el impermeabilizante. Gloria agradecía en silencio los 30 años de experiencia del hombre. «Sin Eduardo no veríamos ni la mitad de lo que está mal», admitió a su asistente.
Algunos ingenieros jóvenes estaban inquietos. Circulaban rumores sobre vínculos de Línea Dorada con políticos del municipio. Intervenir podría traer consecuencias políticas. Gloria negó con la cabeza. No hacemos política. Estamos evitando que colapsen hogares. El 17 de abril, el equipo inspeccionó de forma inesperada el proyecto Torres de la Esperanza en Zapopan. Eduardo lideró la revisión técnica de los cimientos y estructuras. Los resultados fueron alarmantes: varillas mal colocadas, concreto aguado, ausencia de barreras de humedad. Eduardo miró a Gloria. Si tiembla, esto cae como dominó. Toda la información fue sellada. Gloria hizo firmar a cada miembro del equipo un acuerdo de confidencialidad. Esperamos hasta tener todo. No les daremos margen de defensa. En el regreso, Eduardo murmuró: hace años que no sentía que hacía lo correcto. Gloria le tocó el hombro suavemente, y yo nunca había visto que alguien expulsado del sistema fuera quien le devolviera el alma a esta ciudad. A veces estar del lado correcto no es una elección, sino el desafío más doloroso. Para Eduardo Salazar, ese momento fue cuando rechazó la tentadora invitación de Carlos Mendoza, el poderoso hombre detrás de Línea Dorada. Carlos no era alguien que se rindiera fácil. Cuando llamó a Eduardo a su oficina de lujo en el piso 25 del edificio de Línea Dorada, el ambiente estaba cargado de tensión. Eduardo, sé que eres quien conoce todo al detalle. El proyecto Plaza Río tiene un pequeño problema. Nada grave. Necesitamos que nos ayudes a acelerar, saltarte esos trámites tediosos, dijo Carlos, con voz suave pero llena de doble sentido. Eduardo levantó la cabeza, miró fijo a los ojos de Carlos, sin titubear. No puedo hacer eso. La seguridad y los procesos son prioridad absoluta. Saltarse las reglas pondrá en peligro a la gente y a la empresa. Carlos frunció el ceño, ocultando su molestia. Es solo un paso temporal. Tú sabes bien eso. Si no me ayudas, buscaré a otro. Pero creo que, con tu experiencia, esta es una oportunidad para mantener el prestigio. Eduardo se puso de pie con voz firme. El prestigio no se cambia por vidas humanas ni por ignorar la ley. Me retiro. Eduardo salió de la sala con el corazón pesado. Sabía que negarse a esa invitación significaba enfrentar represalias, pero no podía hacerse de la vista gorda ante el peligro que acechaba. Esa misma noche recibió una llamada de Gloria. Carlos está muy molesto. Dice que no te dejará ir tan fácil. Eduardo suspiró. Eso era de esperarse, pero no me arrepiento. Sabiendo que estaba en la mira, Eduardo y Gloria rápidamente planearon intensificar las inspecciones en Plaza Río y otros proyectos. Debemos estar seguros, no dejar ninguna rendija para que ellos se aprovechen, enfatizó Gloria. Durante las semanas siguientes, Carlos usó todas sus artimañas, presiones al consejo, medios de comunicación e incluso funcionarios locales para acosar a Eduardo. Pero Eduardo se mantuvo firme. Sabía que un solo error podía causar una tragedia irreversible. Bajo tanta presión, Eduardo mantuvo su fe en sus valores. Línea Dorada puede cambiar o colapsar por sus propios pecados, pensó en silencio. Don Ernesto Valdés, el hombre que una vez fue el símbolo del poder en Línea Dorada, ahora se convertía en la fuente de amenazas incalculables. Tras la firme negativa de Eduardo a ayudar a la empresa a violar las normas, don Ernesto perdió la paciencia. Una tarde lluviosa, mientras Eduardo organizaba documentos para continuar coordinando con Gloria, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de don Ernesto, el jefe que Eduardo había respetado por años. Eduardo, sé que tomaste tu propio camino, pero no olvides quién te apoyó todos estos años. Una voz grave y autoritaria resonó al oído. Si no cooperas, olvídate de cualquier indemnización. Esa amenaza fue un golpe fuerte al corazón de Eduardo. 30 años de dedicación, una lealtad que ahora parecía ser recompensada con una bofetada fría. Don Ernesto, respondió Eduardo con voz calmada pero firme, siempre he creído que la justicia y la seguridad deben ser lo primero. Si eso significa perder la indemnización, estoy dispuesto a pagar ese precio. Don Ernesto no era solo un líder, era el símbolo de una cultura antigua donde el poder y los intereses personales estaban por encima de todo. Por otro lado, Eduardo representaba los valores éticos y la seguridad. Dos hombres con visiones opuestas hicieron que la atmósfera en la empresa se volviera más densa y tensa que nunca. ¿Crees que puedes cambiar todo quedándote al margen? Estás equivocado, gruñó don Ernesto. Línea Dorada nunca se detendrá por gente como tú.
A pesar de saber que las amenazas podían costarle mucho, Eduardo decidió mantener su postura. No podía vender su conciencia ni su honor por dinero de indemnización. «Gracias por estos años», dijo Eduardo, «pero nunca miraré para otro lado ante las injusticias». Después de la llamada, la presión comenzó a aumentar. Llamadas amenazantes, mensajes de advertencia y vigilancias inusuales. Don Ernesto y sus aliados lanzaron golpes psicológicos para doblegar a Eduardo. Pero él era una montaña firme en medio de la tormenta, decidido a sostener sus ideales. Por fortuna, Eduardo no estaba solo. Gloria y el equipo de inspectores siempre estuvieron a su lado, apoyándolo en cada paso. Sabían que esta batalla no era solo para Eduardo, sino por el futuro seguro de toda la comunidad. Cuando Gloria Martínez recibió el grueso expediente de manos de Eduardo Salazar, supo que no se trataba de una tarea común y corriente. Esas páginas contenían secretos, irregularidades y peligros ocultos en cada ladrillo y barra de acero de los proyectos de Línea Dorada. Con un espíritu inflexible, Gloria reunió un equipo de inspectores expertos, profesionales con amplia experiencia en construcción y seguridad estructural. «No podemos demorarnos», dijo Gloria al equipo. «Cualquier retraso significa poner vidas en riesgo». Las obras de Línea Dorada, grandes y pequeñas, se convirtieron en el objetivo de estrictas auditorías. Desde los rascacielos en el corazón de la ciudad hasta los complejos habitacionales que brotan en las afueras, ninguna construcción escapó al meticuloso escrutinio. Gloria y su equipo descubrieron múltiples irregularidades graves, construcciones sin permisos, ampliaciones ilegales, uso de materiales de mala calidad y falta de cumplimiento de los estándares de seguridad obligatorios. En muchas obras, los trabajadores observaban con preocupación mientras los inspectores detenían las labores abruptamente. Las grúas dejaron de girar, las máquinas quedaron en silencio, siendo testigos mudos del desprecio de la empresa por las normas. Poco tiempo después, se emitieron órdenes de suspensión para una serie de proyectos. Esto causó un gran impacto en el sector de la construcción y en el mercado inmobiliario. Muchos inversionistas, contratistas y otros directivos expresaron su descontento, pero Gloria no se dejó intimidar. «La seguridad y la ley deben ser respetadas», afirmó ante la prensa durante una entrevista. «Esto no es un castigo personal, es para proteger a la comunidad». Inevitablemente, Línea Dorada y sus socios comenzaron a ejercer presión por diferentes vías. Hubo advertencias veladas y reuniones secretas para intentar frenar la investigación. Gloria y su equipo enfrentaron un enorme desafío: mantener la justicia en medio de un mar de presiones. Pero fue precisamente en esos momentos difíciles que sintieron con más fuerza su responsabilidad. Cada obra suspendida, cada irregularidad descubierta, era un paso adelante para la seguridad de miles de mexicanos. Eduardo, aunque ya no pertenecía a Línea Dorada, seguía muy atento a cada desarrollo. Mantenía constante comunicación con Gloria, apoyándola en todo lo posible. «Esta no es solo nuestra lucha», dijo Eduardo, «es la lucha de la ciudad, de toda la comunidad. Debemos hacer entender a Línea Dorada que nadie está por encima de la ley». La investigación oficial había abierto un nuevo capítulo, lleno de retos, pero también de esperanza para un futuro de construcción transparente y segura. Aquel día, el gran auditorio del Palacio Municipal de Monterrey estaba a reventar. Las cámaras de televisión no dejaban de enfocar, los reporteros ansiosos por captar cada momento. Gloria Martínez, con una mirada firme y un corazón indomable, subió al podio. Era la única persona rodeada por miradas curiosas y en ocasiones desconfiadas. Gloria respiró profundo y comenzó a exponer con voz clara y contundente: «Honorables miembros del Consejo, hoy traigo pruebas irrefutables sobre las violaciones sistemáticas cometidas por la constructora Línea Dorada. No se trata de errores aislados, sino de una red de engaños y peligros que se ha mantenido por años». Una pantalla gigante detrás de ella mostró imágenes de obras suspendidas, muros agrietados, cimientos poco profundos y videos donde se ve la construcción iniciada antes de obtener los permisos correspondientes. Además, documentos falsificados y actas internas evidenciaban la complicidad de los directivos. «Estas son las evidencias que Eduardo Salazar y yo hemos recopilado tras meses de investigación», continuó Gloria, sin una pizca de temor. Los directivos decidieron ignorar los protocolos de seguridad para ahorrar costos, poniendo las ganancias por encima de la vida y seguridad de los ciudadanos.
Gloria presentó declaraciones de obreros, ingenieros y empleados que trabajaron en Línea Dorada. Relataron la presión constante para violar los procedimientos, usar materiales de mala calidad y las amenazas recibidas si no cooperaban. «Estamos enfrentando un gran desafío», dijo Gloria mirando fijamente a los miembros del Consejo, «y solicito una decisión firme para proteger a la comunidad y restaurar la legalidad en Línea Dorada». Al concluir, el auditorio quedó en absoluto silencio. Las miradas seguían fijas en ella, llenas de tensión. Algunos consejeros murmuraban entre sí, mientras los medios captaban cada expresión. Los primeros indicios de un cambio se vislumbraban, pero el camino sería largo y lleno de obstáculos.